Durante la cena con sus amigos, mi novio me jaló del brazo y susurró: «Ese vestido es demasiado provocativo, estás exhibiéndote». Corrí al baño llorando y le escribí a mi mejor amiga: «Ayúdame, necesito salir de aquí ya». Ella llegó en 20 minutos. «Verónica, emergencia familiar, nos tenemos que ir», gritó frente a todos. Me sacó del restaurante. Esa noche, él mandó 127 mensajes. «Perdóname, estaba enojado». Pero yo ya había tomado una decisión, y lo que pasó en los siguientes 6 meses me hizo llamar a la policía. Me llamo Verónica Castillo, tengo 29 años y vivo en un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, lo que significa que paso la mayor parte del tiempo en cafeterías con mi laptop, tomando demasiado café y cumpliendo con plazos imposibles. Es una vida tranquila, predecible, a veces solitaria, pero es mía. Después de lo que viví, tranquila y predecible son exactamente lo que necesito. Pero no siempre fue así. Hace 2 años, mi vida era un caos constante. Un caos llamado Javier Morales. Javier y yo salimos durante 3 años. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Él tenía 32 años, trabajaba en ventas para una empresa de telecomunicaciones y tenía ese carisma fácil que hace que la gente lo note cuando entra a una habitación. Sabía decir las cosas correctas, sabía cómo hacer que te sintieras especial, sabía cómo hacerte creer que eras la única persona en el mundo que le importaba. También sabía mentir increíblemente bien. Los primeros 6 meses fueron perfectos. Cenas románticas, fines de semana en Valle de Bravo, mensajes de buenos días y buenas noches, flores sin razón, atenciones constantes. Me presentó a su familia, yo le presenté a la mía. Hablábamos de futuro, de vivir juntos, de matrimonio eventualmente. De todo lo que las parejas normales hablan cuando creen que han encontrado a la persona correcta. Pero entonces empezaron las mentiras. Pequeñas al principio. Tuve que quedarme trabajando hasta tarde. Mi teléfono se quedó sin batería. No vi tus mensajes. Cosas que podías explicar. Cosas que no querías cuestionar porque cuestionarlas significaba admitir que algo estaba mal. Luego, vinieron las mentiras más grandes, las que no podías ignorar. Encontré mensajes en su teléfono, conversaciones con otras mujeres, coqueteo, insinuaciones. Cuando lo confronté, me juró que solo eran amigas, que yo estaba exagerando, que era mi inseguridad hablando. Me hizo sentir loca por siquiera preguntar. Esa fue la primera vez que me manipuló. No sería la última. El problema con las relaciones tóxicas es que no te das cuenta de que estás en una hasta que estás tan adentro que no sabes cómo salir. Es como hervir a una rana en agua. Si subes la temperatura gradualmente, la rana no salta. Se queda ahí hasta que es demasiado tarde. Yo fui esa rana. Javier empezó a controlarme poco a poco. Al principio eran sugerencias. ¿Por qué no usaba menos maquillaje? ¿Por qué esa blusa era tan ajustada? ¿Por qué tenía que salir con mis amigas tan seguido? Siempre enmarcado como preocupación, como amor, como si solo quisiera protegerme. Pero no era protección, era control. Luego vinieron los celos. Si un mesero era amable conmigo, Javier montaba un drama. Si un compañero de trabajo me comentaba algo en Facebook, Javier exigía que lo bloqueara. Si tardaba en responder sus mensajes, me acusaba de estar con otro. ¿Con quién estabas? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién es ese güey que te dio like? Preguntas constantes, vigilancia constante, como si yo fuera su propiedad, en lugar de su novia. Mis amigas empezaron a notar el cambio. Pero, ¿estás bien? Javier es medio intenso, ¿no? ¿Por qué ya no sales con nosotras? Yo las defendía. Defendía a Javier. Defendía nuestra relación. Porque admitir que estaba mal significaba admitir que había desperdiciado 2 años de mi vida, que había ignorado todas las banderas rojas, que me había dejado convertir en alguien que ya no reconocía. El punto de quiebre llegó en diciembre del año pasado. Habíamos ido a cenar con unos amigos de Javier.
Yo llevaba un vestido negro, nada escandaloso, pero entallado. Me gustaba cómo me veía. Me sentía bonita por primera vez en meses. Javier no estuvo de acuerdo. En el restaurante me jaló aparte. ¿Por qué te pusiste eso? Todos te están viendo. Es solo un vestido, Javi. Es un vestido de puta. Ve cómo te mira el mesero. Te estás exhibiendo. Me quedé congelada. Nunca me había hablado así. Bueno, no tan directamente. No me hables así, dije, tratando de mantener la calma. ¿O qué? ¿Vas a hacer un escándalo? ¿Vas a avergonzarme frente a mis amigos? Tenía los puños apretados, la mandíbula tensa, esa mirada que había aprendido a temer en los últimos meses, la mirada que decía que estaba a punto de explotar. Voy al baño, dije, y me alejé antes de que pudiera detenerme. En el baño del restaurante me miré al espejo. Vi a una mujer que ya no reconocía, más delgada, ojeras, mirada apagada. ¿Cuándo me había convertido en esto? ¿Cuándo había dejado de ser yo misma? Saqué mi teléfono y le mandé mensaje a mi mejor amiga, Sofía. Necesito ayuda. Ella respondió en segundos. ¿Dónde estás? Le mandé la ubicación del restaurante. 20 minutos después llegó con su novio Diego. Entraron al restaurante, me encontraron en la mesa y Sofía dijo en voz alta: Vero, tenemos una emergencia familiar. Nos tenemos que ir ya. Javier se levantó. ¿Qué? ¿Qué emergencia? Es privado, dijo Diego, poniendo su mano en mi hombro. Verónica viene con nosotros. No sin que yo sepa qué está pasando. No te debe ninguna explicación, dijo Sofía, firme. Vámonos, Vero. Me levanté. Javier me agarró del brazo. Fuerte. Demasiado fuerte. No te vas de ningún lado. Diego se metió entre nosotros. Suéltala, ahora. Por un momento pensé que Javier iba a golpearlo. Podía ver la furia en sus ojos. Pero estábamos en un restaurante lleno de gente. Sus amigos nos miraban, otros comensales también. Javier me soltó. Esto no se queda así, Verónica. Salimos del restaurante. No volví a verlo esa noche. Pero los mensajes empezaron 1 hora después. ¿Por qué me dejaste como un idiota frente a todos? Contesta el puto teléfono. Eres una malagradecida, después de todo lo que hice por ti. Vas a arrepentirte de esto. Si no regresas mañana, voy a ir a tu departamento. Nadie más te va a querer. Eres una mierda de persona. 127 mensajes en 3 horas. Luego empezaron las llamadas. 43 llamadas perdidas antes de que bloqueara su número. Esa noche dormí en el departamento de Sofía. O más bien, no dormí. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. Cómo una relación que empezó con flores y cenas románticas había terminado con mensajes amenazantes y miedo genuino. A la mañana siguiente, fui a mi departamento acompañada de Diego. Javier estaba ahí, esperando afuera del edificio. Verónica, por favor, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Javier. Se acabó. No puedes terminar 3 años así. Al menos dame una explicación. ¿Una explicación? ¿Quieres que te explique por qué no quiero estar con alguien que me controla, me insulta y me amenaza? Nunca te he amenazado. Le mostré mi teléfono. Los 127 mensajes. Él palideció. Estaba enojado. No lo decía en serio. Da igual. Se acabó. Por favor, vete. Verónica. Si no te vas, llamo a la policía. Intervino Diego. Javier me miró con una mezcla de rabia y algo más. Algo que me dio escalofríos. Vas a arrepentirte, dijo en voz baja. Nadie deja a Javier Morales. Nadie. Se fue. Pero no fue el final. Fue solo el principio. Las siguientes semanas fueron una nochmiera. Javier no aceptaba que la relación había terminado. Aparecía en lugares donde sabía que estaría. Mi cafetería favorita, el gimnasio, afuera de la casa de mis padres. Nunca se acercaba directamente. Solo se quedaba ahí, mirándome, asegurándose de que sabía que me estaba vigilando. Creó perfiles falsos en redes sociales para seguir viendo mis historias de Instagram. Yo las bloqueaba, él creaba otros nuevos.
Le mandaba flores a mi departamento con tarjetas que decían, "Te extraño", o "Podemos arreglar esto". Yo las tiraba a la basura. Le decía a amigos en común que yo estaba inestable, que había terminado con él por nada, que estaba actuando irracionalmente, tratando de controlar la narrativa, de hacerse la víctima. Pero lo peor fue cuando empezó a amenazarme directamente. Mensajes de números desconocidos. "Sé que estás en el café de la Roma. Ese vestido azul te queda bien. ¿Con quién estabas anoche?". Me estaba acosando, activamente, y yo estaba aterrorizada. Fui a la policía en febrero. Presenté una denuncia por acoso. Les mostré los mensajes, las llamadas, las fotos que Javier me había mandado demostrando que sabía dónde estaba en todo momento. "¿Te ha agredido físicamente?", preguntó el oficial. "No, pero... ¿Ha entrado a tu propiedad sin permiso?". "No, pero me sigue y... Señorita, sin evidencia de violencia física o entrada ilegal, no hay mucho que podamos hacer. Puede solicitar una orden de restricción, pero esas tardan semanas en procesarse". "¿Y entonces qué hago?". "Evítelo. No responda a sus mensajes. Documente todo". Salí de esa comisaría sintiéndome más desprotegida que cuando entré. Pero hice lo que me dijeron. Documenté todo. Screenshots de cada mensaje, registro de cada llamada. Cada vez que lo veía casualmente en lugares donde yo estaba, lo anotaba, con fecha, hora y ubicación. Contraté a un abogado. Solicité la orden de restricción. Me dijeron que tardaría de 4 a 6 semanas. Mientras tanto, Javier seguía ahí, siempre observando, siempre recordándome que no había escapado realmente. En marzo, 6 semanas después de terminar con Javier, conocí a Roberto. Fue en un evento de networking para diseñadores y desarrolladores. Yo estaba ahí por trabajo, tratando de conseguir nuevos clientes. Roberto estaba ahí representando a su empresa de software. Era guapo, de una manera tranquila, no llamativo como Javier, sino más reservado. Lentes, sonrisa tímida. Hablaba despacio, pensaba antes de responder. No trataba de impresionarme con historias exageradas o bravuconerías. Hablamos durante 2 horas, de trabajo, de diseño, de tecnología. Fue fácil, natural, sin juegos, sin drama. Al final de la noche me pidió mi número. Yo dudé. Todavía estaba procesando todo lo de Javier. Todavía estaba sanando. Pero había algo en Roberto que me hacía sentir segura. Le di mi número. Nuestra primera cita fue una semana después. Café y una caminata por Chapultepec. Simple, sin presión. Roberto me hizo reír. Me escuchó cuando hablé sobre mi trabajo. No trató de tocarme sin permiso, no revisó mi teléfono, no se puso celoso cuando el mesero fue amable conmigo. Fue normal. Y después de Javier, normal se sentía revolucionario. Para abril, Roberto y yo salíamos oficialmente. No se lo conté a mucha gente, no lo publiqué en redes sociales. Después de todo lo que había pasado con Javier, quería mantener esta relación privada, protegida. Pero los secretos son difíciles de mantener, especialmente en la Ciudad de México, donde todos conocen a alguien que conoce a alguien. Javier se enteró. El viernes 14 de mayo, a las 10:30 m, Roberto estaba en una junta en las oficinas de su empresa, Innova Tech Solutions, en Polanco. Era una empresa de desarrollo de software de tamaño mediano, unos 80 empleados, ambiente profesional. El jefe de Roberto, el licenciado Fernando Mendoza, era el director de operaciones y resultara, casualmente, ser abogado corporativo antes de entrar al mundo tech. Yo estaba en mi departamento trabajando cuando recibí una llamada de Roberto. «Vero, tienes que venir a mi oficina. Ahora, es urgente». «¿Qué pasó?». «Tu ex está aquí, en la sala de juntas, con mi jefe, diciendo que tú le fuiste infiel, que tiene pruebas, que soy el otro». «Vero, ¿qué carajo está pasando?». Se me heló la sangre. «Voy para allá. No digas nada. No le creas nada. Voy en camino». Llamé a un Uber. El trayecto de la Roma a Polanco normalmente toma 30 minutos. Yo le dije al conductor que había una emergencia. Le di 200 pesos extra y lo hizo en 18. Llegué a las oficinas de Innova Tech Solutions.
El edificio era moderno, todo vidrio y acero. La recepcionista me detuvo. ¿Tiene cita? Necesito ver a Roberto Fuentes. Es urgente. Lo siento, pero está en una junta y... Es una emergencia familiar. Por favor. Algo en mi cara debió haberle dicho que no estaba mintiendo. Hizo una llamada rápida, habló con alguien y me dio un gafete de visitante. Piso 8, sala de juntas B. Tomé el elevador. Cada segundo se sentía como una hora. ¿Qué estaba haciendo Javier? ¿Qué pruebas había llevado? ¿Qué mentiras estaba diciendo? El elevador se abrió en el piso 8. Seguí las señales hacia las salas de juntas. Encontré la B. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar voces adentro. Abrí la puerta sin tocar. La escena que encontré fue surrealista. Javier estaba de pie junto a una mesa de conferencias, vestido con traje, algo que casi nunca hacía, sosteniendo un folder amarillo. Roberto estaba sentado, pálido, con las manos en la mesa, y un hombre mayor, 50, canas en las sienes, traje caro, estaba de pie revisando papeles que Javier había esparcido sobre la mesa. Todos voltearon cuando entré. «Verónica», dijo Javier con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¡Qué oportuno! Justo estaba explicándole al licenciado Mendoza la situación». «¿Qué situación?» «La situación de que tú me engañaste, durante meses, con él. Y ahora estás tratando de jugar a la víctima. Pero tengo pruebas». El licenciado Mendoza me miró. «¿Usted es Verónica Castillo?» «Sí». «El señor Morales ha traído información preocupante. Dice que usted y Roberto tenían una relación mientras usted todavía estaba comprometida con él. ¿Que Roberto es responsable de destruir su compromiso?» ¿Compromiso? Casi me reí. Nunca hemos estado comprometidos. Salimos 3 años y terminé con él porque era abusivo y controlador. «Eso es mentira», saltó Javier. «Yo tengo pruebas, fotos, mensajes, videos». Esparció más papeles en la mesa. Vi fotos mías con Roberto, pero había algo raro en ellas. Los colores estaban mal, las sombras no coincidían. Y estas fotos son de enero, cuando todavía estábamos juntos. Aquí está Verónica con este tipo en un café, abrazándose, besándose. Roberto se levantó. «Eso, imposible. No conocí a Verónica hasta marzo». «¿Ves?», le dijo Javier al licenciado Mendoza. «Ni siquiera puede mantener sus mentiras consistentes». Tomé una de las fotos, la miré de cerca. Era yo, sí, y era Roberto, en un café, abrazándonos. Pero estaba falsa, completamente falsa. Los bordes estaban borrosos donde nuestras imágenes habían sido pegadas juntas. Las proporciones estaban ligeramente mal, y yo recordaba esa blusa. Me la había puesto en febrero para una reunión de trabajo. Javier debía haber tomado una foto mía ese día y luego la había editado insertando una foto de Roberto que probablemente encontró en sus redes sociales. «Esto es Photoshop», dije en voz alta. «No es», insistió Javier. «Sí es. Mira aquí». Señalé los bordes borrosos. «Y aquí, la iluminación no coincide. Mi sombra va hacia la izquierda, la de Roberto a la derecha. Esto es una falsificación». El licenciado Mendoza se acercó, examinó más acerca la foto, frunció el ceño. Javier rápidamente sacó otro papel. «Estos son mensajes de texto entre ustedes, de febrero, hablando de esconderse de mí». Los mensajes también eran falsos, capturas de pantalla de una conversación que nunca había existido. Cualquiera con conocimientos básicos de edición podía falsificar mensajes de WhatsApp. Nunca mandé esos mensajes. Ni siquiera tenía el número de Roberto en febrero. «Es porque usabas otra aplicación, Telegram, para esconderte». «No uso Telegram». «¡Mentirosa!». Su voz se elevó. Su cara se puso roja. Ahí estaba, el verdadero Javier, el que yo conocía, el que había estado escondido detrás de ese traje y esa actuación de víctima preocupada. «Señor Morales», dijo el licenciado Mendoza, «cálmese. No me voy a calmar mientras esta mujer destruye mi vida y él», señaló a Roberto, «me roba a mi novia». «No eres mi novia», dije en voz baja. «No lo eras desde diciembre». «¿Diciembre? Terminaste conmigo en enero». «Terminé contigo emocionalmente en diciembre, oficialmente en enero, y desde entonces me has acosado, amenazado y vigilado». «Eso es mentira». «¿Lo es?». Saqué mi teléfono. Había estado documentando todo. Screenshots, videos, registros.
Porque tengo pruebas. Pruebas reales, no falsificaciones. Conecté mi teléfono al proyector de la sala de juntas. La misma escena en donde Javier había planeado humillar a Roberto con sus mentiras. Proyecté lo primero, la denuncia que había presentado en febrero, por acoso. Documento oficial, con el nombre de Javier Morales, con las descripciones detalladas de cada incidente. Javier se puso pálido. Esto es una denuncia por acoso que presenté hace 3 meses, con fechas, lugares y descripciones de cada incidente. Proyecté lo siguiente, screenshots de mensajes amenazantes, docenas de ellos, de números diferentes pero todos con el mismo patrón de escritura, los mismos giros de frase que Javier usaba. Nadie más te va a querer. Vas a arrepentirte. Eres una mierda de persona. El licenciado Mendoza leyó algunos en voz alta, su expresión endureciéndose con cada línea. Proyecté lo siguiente, el registro de llamadas. 43 llamadas en una noche, todas de Javier. Luego vino lo mejor. Y finalmente, dije, cambiando un video, esto es del sistema de seguridad de mi edificio, del 2 de abril, hace un poco más de un mes. El video mostró a Javier llegando a mi edificio a las 11:57 p.m., probando la puerta principal, encontrándola cerrada. Luego, y esto fue lo que hizo que Roberto ahogara un grito, Javier sacó algo de su bolsillo, una ganzúa. Intentó forzar la luqueza. No lo logró. El mecanismo era muy nuevo, pero intentó durante casi 7 minutos antes de rendirse y marcharse. Allanamiento. Intento de, en video, con timestamp, con su cara claramente visible. El licenciado Mendoza se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner. Cuando habló, su voz era de hielo puro. Señor Morales, creo que debería irse. Ahora. Pero usted vino a mis oficinas con evidencia fabricada, tratando de difamar a uno de mis empleados y a su novia. Interrumpió operaciones de negocio. Y ahora descubro que tiene una denuncia de acoso en su contra y que intentó entrar ilegalmente a la residencia de la señorita Castillo. Yo solo quería... No me importa lo que quería. Váyase, ahora, o llamo a la seguridad. No puede correrme. No trabajo aquí. Exactamente, no trabaja aquí. Está en propiedad privada sin invitación. Eso es allanamiento. ¿Quiere que llame a la policía? Javier me miró. Esa mirada de odio puro que había visto antes. Pero esta vez no me asustó. Esta vez tenía un abogado de mi lado. Testigos. Evidencia. Esto no se queda así, Verónica. Sí se queda así, dijo Lic Mendoza. Y si vuelvo a ver su cara cerca de mi empresa, de Roberto o de la señorita Castillo, yo mismo llamaré a la policía y presentaré cargos por acoso. ¿Entendido? Javier agarró su folder amarillo, sus preciosas pruebas falsificadas, y salió de la sala dando un portazo. Hubo un momento de silencio. Roberto se levantó y me abrazó. Yo me derrumbé contra él, temblando, la adrenalina finalmente alcanzándome. «¿Estás bien?», susurró. «Sí, ahora sí». El Lic Mendoza recogió una de las fotos falsificadas. La estudió. «Estas falsificaciones son bastante buenas», dijo pensativo. «No perfectas, pero lo suficientemente convincentes para engañar a alguien que no esté buscando inconsistencias. ¿Ha considerado presentar cargos por difamación? Tengo una orden de restricción en proceso. Debería llegar cualquier día de estos. Bien, cuando la tenga, tráigame una copia. Quiero tenerla en archivo en caso de que este sujeto intente algo más». Hizo una pausa. «Roberto, tómate el resto del día. Ambos deberían ir a la policía y presentar un reporte de este incidente también. Más documentación, mejor». «Gracias, Lic Mendoza». «No me lo agradezcas. Lo hice porque era correcto y porque ese hombre claramente es peligroso. Señorita Castillo, no conozco su situación completa, pero si necesita ayuda legal, representación, asesoría, lo que sea, mi bufete se especializa en casos de acoso y violencia doméstica. Pro bono si es necesario. Nadie merece vivir con miedo». Me salieron las lágrimas. «Gracias. De verdad. Gracias». Roberto y yo fuimos directamente de Innovatec a la comisaría más cercana. Presentamos un reporte detallando lo que había pasado. Les mostré todas mis pruebas otra vez.
Les di los nombres y números de todos los testigos. El oficial que nos atendió fue mucho más receptivo que el de febrero. Con este video podemos presentar cargos por intento de allanamiento. Y con todo lo demás, el acoso documentado, las amenazas, la orden de restricción pendiente, podemos construir un caso sólido. ¿Qué pasa ahora? Vamos a emitir una orden de arresto. Lo traeremos para interrogatorio. Dependiendo de su historial y de si tiene antecedentes, podría enfrentar entre 6 meses y 3 años de prisión por el intento de allanamiento. El acoso agrega más tiempo. Las amenazas, más aún. Prisión. Javier podía ir a prisión. Parte de mí se sintió mal. Al fin y al cabo, habíamos pasado 3 años juntos. Había habido buenos momentos al principio, antes de que todo se volviera tóxico. Pero esta parte, la parte que había vivido con miedo durante meses, que había tenido que documentar cada movimiento, que había visto a este hombre intentar forzar la entrada a mi hogar, esa parte se sintió aliviada. Arrestaron a Javier 2 días después. Su nombre apareció en el registro público de arrestos. Intento de allanamiento, acoso agravado, violación de medidas de protección. Mi orden de restricción finalmente se había procesado y él la violó el mismo día que fue a las oficinas de Roberto. Su familia me llamó, su madre llorando, pidiéndome que retirara los cargos, que Javier había cometido un error, que estaba pasando por un momento difícil, que yo estaba arruinando su vida. Le dije que su hijo había arruinado su propia vida, que había tenido múltiples oportunidades de alejarse, de aceptar que la relación había terminado, de respetar mis límites, y que había elegido una y otra vez continuar el acoso. Las acciones tienen consecuencias, le dije. Javier está enfrentando las suyas. Colgué. Su empresa se enteró. Lo despidieron. Aparentemente, presentarse en las oficinas de un competidor con evidencia falsa para intentar arruinar la carrera de alguien no es algo que las empresas vean con buenos ojos. Sus amigos se enteraron. Algunos me contactaron para disculparse. Sabíamos que Javier podía ser intenso, pero no sabíamos que era así de malo. Otros me bloquearon, decididos a crear su versión de los eventos. Las redes sociales se enteraron. Alguien, nunca supe quién, compartió la historia en Twitter. Se volvió viral localmente. Hombre arrestado después de acosar a su ex con evidencia falsificada, fue trending en CMX por mediodía. Javier creó una cuenta nueva para dar su versión. Duró 4 horas antes de que la reportaran lo suficiente para que la suspendieran. El juicio fue en agosto. Javier se declaró culpable de todos los cargos en un acuerdo con la fiscalía. Le dieron 18 meses de prisión, reducibles a 12 con buen comportamiento, más 5 años de libertad provisional después. Durante la libertad provisional, tenía prohibido contactarme de cualquier forma. Si lo hacía, volvía a prisión inmediatamente. Yo estuve en la sentencia. Javier no me miró ni una vez. Su abogado intentó hablar de circunstancias mitigantes y problemas de salud mental. El juez escuchó, asintió y luego dijo: «Señor Morales, entiendo que pueda estar lidiando con problemas personales, pero eso no le da derecho a aterrorizar a otra persona. La señorita Castillo tiene derecho a vivir su vida sin miedo. Tiene derecho a estar en una nueva relación sin ser acosada. Sus acciones fueron calculadas, persistentes y escalaron a intentos de entrada ilegal. Esto no fue un error o un momento difícil. Fue un patrón de abuso». Dio el martillazo. 18 meses. Javier se lo llevaron esposado. Todavía no me miró. Han pasado 6 meses desde entonces. Javier está en prisión. Cumple su sentencia en el reclusorio norte. No he recibido ningún contacto de él. Su familia dejó de llamarme después de que les dejé en claro que cualquier intento de comunicación sería reportado como violación de la orden de restricción. Roberto y yo seguimos juntos. Nos mudamos juntos hace 2 meses. Un departamento nuevo en la Condesa, lejos de mi antiguo edificio con sus malos recuerdos. Tiene 2 recámaras, balcón con vista al parque y una puerta con 3 cerrojos diferentes. Sigo en terapia. Procesar 3 años de abuso emocional y 6 meses de acoso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Pero estoy mejorando. Duermo mejor. Ya no salto cada vez que suena el timbre.
Ya no reviso constantemente sobre mi hombro cuando camino por la calle. Roberto es paciente. Entiende cuando tengo días malos, cuando necesito espacio, cuando necesito que me recuerde que estoy segura, que esto es real, que él no es Javier. No todos los hombres son como tu ex, me dijo una vez. Algunos de nosotros sabemos que no significa no, que el fin de una relación es el fin, que respetar límites no es opcional. Tienes razón, no todos los hombres son como Javier, pero Javier existe, y hay más como él. Me he vuelto activista en mi tiempo libre. Hablo en grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, comparto mi historia. Les digo a otras mujeres, documenten todo, busquen ayuda legal, no están solas. El sistema no es perfecto, pero puede funcionar si tienes evidencia. El ICME Musa cumplió su promesa. Su bufete ahora me representa pro bono en un caso civil contra Javier por daños emocionales y difamación. No espero ganar mucho dinero, Javier no tiene mucho, pero se trata del principio. Se trata de responsabilidad. Sofía sigue siendo mi mejor amiga. La que me salvó esa vez en el restaurante. La que me recordó que merecía mejor. La que estuvo ahí en cada paso del camino. Estoy orgullosa de ti, me dijo la semana pasada. Muchas mujeres no tienen el coraje de enfrentar a sus abusadores. Tú no solo lo enfrentaste, lo venciste. No sé si vencí. Javier todavía ocupa espacio en mi cabeza. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía tengo escarices que nadie puede ver. Pero sobreviví. Y eso cuenta. Me llamo Verónica Castillo. Tengo 29 años. Mi exnovio me acosó durante 6 meses, falsificó evidencia para tratar de arruinar mi nueva relación y casi me hizo creer que estaba loca. Pero yo tenía evidencia. Evidencia real, documentada, verificable. Y cuando él apareció en las oficinas de mi novio con sus mentiras elaboradas, yo llegué con la verdad. La verdad de las denuncias policiales, de las órdenes de restricción, de los videos de seguridad, de los mensajes amenazantes, de todo el patrón de abuso que él pensó que podría esconder. Su jefe, un abogado que resultó ser el aliado perfecto en el momento perfecto, lo corrió de inmediato. La policía lo arrestó. El sistema finalmente funcionó. Javier Morales está en prisión. Y yo estoy libre. No todas las historias de abuso terminan con justicia. No todas las víctimas tienen la documentación que yo tuve. No todas tienen un abogado que aparece en el momento justo. No todas logran escapar. Por eso hablo. Por eso comparto mi historia. Por eso les digo a otras mujeres, si algo se siente mal, probablemente lo es. Si alguien te controla, te amenaza, te hace sentir pequeña, no es amor, es abuso. Y puedes salir, puedes sobrevivir, puedes